Muy buenas tardes, amables televidentes. Gracias por compartir con nosotros su segmento Diloné al punto. Buenas tardes, hermano Roberto, a los muchachos. A Dios las gracias por darnos la oportunidad una vez más compartir estos temas con el pueblo de San Francisco de Macorís y todo el país. Antes de entrar al tema, queremos enviarle un efusivo saludo desde aquí a los jóvenes de la peluquería Barber Shop, a Juan, al Flaco y a los demás que son... un solo televisor viéndolo a usted. Y con este programa. Saludos de mi parte. Sí, ellos Secan a blower. Ellos lo están esperando por allá. Secan Si a no, blower. como usted quiera. También. Juan, el propietario de la peluquería, es bueno en eso. Tiene que llevar a Raquel y a mí. Apoyar a esos muchachos que son Porque buenos. llevan, yo no soy uno de ellos. Bueno, ellos están ubicados en la salida de la capital, frente al Tejar. Mandé que segmento. En el segmento, hermano. Gracias. Entonces, saludos a ellos desde aquí. El tema que vamos a compartir hoy se titula La teoría de la conspiración. Esta teoría, regularmente también llamada como teoría conspirativa, es de antónimo o una teoría alternativa a la teoría oficial. Regularmente los gobiernos, que son los que dan las informaciones oficiales de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, de las políticas tanto públicas como de relaciones internacionales, pues manejan como ente oficial de todo país, de todo gobierno, pues oficial, y a esa teoría es que los ciudadanos nos debemos en cuanto a darle seguimiento y apegarnos a esas informaciones. Pero, en contraposición a eso, por eso es que la teoría de la contradicción, que también es llamada, como se titula nuestro tema, la teoría de la conspiración, pues busca informaciones sobre lo que tiene que ver con el engranaje de los grupos de poder que circundan en las tomas de decisiones y las políticas que se vayan a implementar en un Estado. Por ejemplo, hubo una teoría de la conspiración que se trató o versó en base a lo que fue el atentado del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, o Estados Unidos y en otras ciudades también, donde esta teoría de la conspiración establecía que dichos atentados le beneficiaban a la administración del entonces presidente George W. Bush. Se decía que era una conspiración de algunos grupos de poder del mismo gobierno con la finalidad de sacar de esa situación lamentable, caótica y extrema una especie de certificación para iniciar una guerra que de hecho ha durado casi 20 años, que es la guerra Estados Unidos, Afganistán, Irak. Esa guerra tiene unos 20 años y de una decisión del expresidente George W. Bush, hijo, porque decían que los talibanes, conjuntamente con terroristas del Medio Oriente, pues tocaron las Torres Gemelas. Entonces esa es la opinión o la información oficial. Lo contrario a eso es lo que se le denomina como teoría de la conspiración, que no tiene una base de aprobación o probatoria, pero sí se ajusta mucho a lo que es la realidad que se va dando en esos entornos políticos, económicos y sociales que tienen que ver con toda la determinación y las políticas que los gobiernos establecen. Entonces, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, con el golpe de Estado al profesor Juan Bosch en el 1963,
también se estableció una teoría de conspiración donde algunos archivos que se pudieron captar de los organismos castrenses del país en ese entonces, de los generales y la oficialía que dirigía el poder militar de entonces, que era un remanente del poder militar de la dictadura de Trujillo, establecieron que en realidad el golpe de Estado al profesor Juan Bosch no vino de fuerzas externas del país, sino de los mismos militares. Entonces, aunque no es comprobado, pero esa teoría ha venido fluyendo. También tenemos en la actualidad una especie de teoría de la conspiración cuando vemos que del 22 de abril al 24 tuvimos una visita en el país, una visita de un alto funcionario de los Estados Unidos, que fue el almirante Greg Mueller, quien es el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y donde este alto funcionario pues vino a sostener una serie de reuniones con líderes de la nación y hacer alguna especie de entrevistas y conferencias en temas puntuales como, según lo que ellos mismos establecieron, como narcotráfico, el caso de Venezuela y otros temas. Pero hay una teoría soterrada de que en realidad el alto funcionario vino al país porque se estaba dilucidando, se estaba gestando una especie de golpe de Estado o intentona golpista al presidente constitucional de la República, Luis Abinader. Eso ha tomado fuerza en algunos medios, pero en realidad no pasa de ser un simple rumor, porque al final no hay prueba documentada de esa teoría. Pero sí, cuando hacemos un análisis de lo que ha venido dándose luego de la visita de ese alto funcionario, vemos que hay alguna especie de relación con todos los últimos acontecimientos que se han venido suscitando en nuestro país. Por ejemplo, el mismo caso Coral, donde el mayor Girón dijo que había una conspiración que estaba trabajando en contra del gobierno, para no utilizar otro término que no sea propio. O sea, habían grupos, o hay grupos que según Girón están activos y que están arreando en contra de la estabilidad de este gobierno, del licenciado Luis Abinader. El caso de la matanza o el asesinato de los jóvenes ahí en Piedra Blanca, se dice que fue una especie de conspiración frente a la jerarquía de la policía. También otros casos que están soterrados y que no salen a la luz pública. Pero en definitiva, lo que queremos con este tema es hacer una especie de llamado y de concienciar a esos grupos que, si en realidad existen, desde aquí lamentablemente le exhortamos que depongan esas situaciones, esos intentos, porque el gobierno actual del licenciado Luis Abinader goza de un gran apoyo de la ciudadanía, de organismos internacionales, de los mismos cuerpos castrenses, aunque sí, no sé si ustedes recuerdan, en algunos días atrás, al principio que iniciamos este segmento, hicimos un llamado al presidente con toda, ¿verdad?, la buena fe y todo el respeto posible, de que los mandos militares que tienen fuerza y determinan en cuanto a lo que tiene que ver los cuerpos castrenses deben de estar guiadas directamente por él, porque vimos el caso de que, por ejemplo, el jefe del ejército era guardaespaldas del expresidente Hipólito Mejía, y nosotros quizás eso nos llamó un poquito la atención y no lo vimos desde nuestra óptica humilde, no lo vimos muy bien, porque esos son funcionarios que deben ser
de la íntima convicción y del íntimo círculo de poder del presidente de la República. Por eso hicimos esa observación. ¿De qué color es su corbata? Multicolores. Multicolores, sí, pero resalta más el morado. El morado resalta más. Un saludo a nuestro hermano. Me voy a quedar el nombre porque me hizo un comentario que mejor. El primo, usted sabe que saludo y abrazo para usted. Pero mejor usted tiene un swing leonelístico. No, nunca en la vida. No, un swing, no, pero a usted se siente más que lo comparen con el doctor Leonel Fernández. No, porque las comparaciones no son buenas. Él tiene sus actitudes. Pero ojalá yo que me comparen con quién. No, usted es usted. No deje que se compare con nadie. Pero su swing. ¿Cuál swing? No, el swing es el suyo, hermano. Señores, Dironel, punto. Gracias. Pausa, volvemos ya con Raquel Ortega y con nuestra invitada, la pastora Reina Tineo, que va a hablar ahora de un proyecto que está escribiendo un libro bellísimo. Luego de la pausa.